Saludos estudiantes. Bien, entonces vamos a trabajar en esta parte, ¿ya? La segunda ley de Newton y sus aplicaciones. Bien, analicemos. Un pequeño remolcador ejerce una fuerza sobre un gran barco y hace que se mueva. ¿Cómo un bote tan pequeño puede hacer que se mueva un objeto tan grande? ¿Qué hace a un objeto permanecer en reposo y qué otro objeto acelera? Entonces, los dos factores principales en los que es necesario reflexionar son las fuerzas que actúan sobre un objeto y la masa del objeto. ¿De acuerdo? Entonces, en función a esos dos factores, nosotros vamos a establecer la segunda ley de Newton. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿sabías que te dice, no? El diseño de las motocicletas de alto desempeño depende fundamentalmente de la segunda ley de Newton. Para aumentar al máximo la aceleración hacia adelante, el diseñador hace a la motocicleta lo más ligera posible, es decir, reduce la masa al mínimo. Y al utilizar el motor más potente posible, es decir, aumenta al máximo la fuerza hacia adelante, ¿no? Con el logro de la sesión. Entonces, el logro será el siguiente. Al finalizar la sesión, el estudiante debe solucionar problemas de dinámica de una partícula aplicando la segunda ley de Newton en superficies ásperas y o lisas, diferenciando el coeficiente de rozamiento cinético del estático. Bien, entonces, continuo temático, tendríamos entonces la segunda ley de Newton. Dentro de lo que es la segunda ley de Newton, veremos dinámica lineal, fuerza de rozamiento, aplicación de la segunda ley de Newton al movimiento rectilíneo y coeficiente de rozamiento estático y cinético, ¿no? Entonces es bastante importante estos puntos tocarlos, ¿verdad? Debido a que si es que no, como observamos nosotros ahí en esa fotografía, ¿verdad? Ha habido un accidente. Si no se considera, ¿verdad?, las llantas apropiadas en función a la superficie donde se vaya a desplazar o a trasladar estos vehículos, entonces puede suceder, ¿verdad?, que no haya la tracción necesaria y pueda terminar, pues, no en estos accidentes, ¿no? Entonces, es importante, entonces, siempre definir el grado de rugosidad de las superficies en contacto. Bien. Segunda ley de Newton. La dinámica es aquella rama de la física que estudia las causas que modifican el movimiento mecánico. Bien. Entonces, nosotros planteamos la segunda ley de Newton indicando lo siguiente. Si nosotros tenemos una fuerza y esa fuerza es aplicada a un objeto o a un sistema, entonces lo que va a provocar sencillamente va a ser una aceleración. Sucede de que esta fuerza resultante y esa aceleración tienen la misma dirección. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros aplicamos, por ejemplo, a este sistema, aplicamos una fuerza, lo que va a suceder, ¿cierto?, es que va a provocarse una aceleración. Matemáticamente, y es la ecuación que se va a estar utilizando, diríamos lo siguiente, que la fuerza resultante será igual a la masa por la aceleración, donde m será la masa, a aceleración del cuerpo. Bien. Ahora, las unidades, ¿de acuerdo? Sí. Vamos a trabajar en el sistema internacional. ¿Ya? Ahora, nosotros, bueno, en esta parte, ¿cierto? Observamos en una manzana. La única fuerza que actúa sobre esta fruta, en este caso, al momento de dejarla caer, por supuesto, es la atracción gravitatoria. ¿De acuerdo? Es una fuerza que nosotros ya la habíamos trabajado en su momento, ¿sí? Entonces, es decir, esta manzana se va a acelerar, ¿cierto?, hacia abajo debido a que es acelerada debido a esta atracción gravitatoria, ¿no? Bueno, hay un resultado aquí que básicamente vendría a ser, en este caso, la fuerza peso, la fuerza gravitatoria, sería la que estaría acelerando en esta dirección a la manzana. ¿Bien?
De esa manera, entonces, vamos a ver un ejemplo, entonces. Vamos a ver este ejemplo. ¿Ya? Entonces te dicen lo siguiente. ¿Okay? Un elevador y su carga tienen masa total de 800 kilogramos. Tenemos ahí ese dato. Si inicialmente están bajando con 10 metros por segundo, aquí un dato de una velocidad inicial, tener en cuenta eso, luego frena con una aceleración constante recorriendo una distancia de 25 metros, ¿de acuerdo? Entonces va a recorrer una distancia de 25 metros hasta detenerse, ¿no? Entonces este sistema, vamos a decirlo así, este sistema recorrerá una distancia de 25 metros. ¿Y qué va a suceder cuando recorre esa distancia de 25 metros? Pues va a suceder que sencillamente este elevador va a adquirir una velocidad, vamos a denominarla final, de cero. ¿Bien? Ok, entonces, ¿qué más tenemos nosotros aquí? ¿O qué más nos piden? Determine, y aquí está la pregunta, ¿no? Nos están pidiendo, determine el módulo de la tensión en el cable que soporta el elevador durante el descenso. Bien, entonces, nosotros podemos plantear aquí la segunda ley de Newton, ¿cierto? Y aquí está, por ejemplo, nuestra segunda ley de Newton, ¿no? Entonces, aquí estaría nuestra ecuación matemática, te dicen que la fuerza resultante va a ser igual a la masa multiplicado por la aceleración. Entonces tendríamos nosotros la fuerza de tensión, ¿de acuerdo? Tendríamos nosotros menos el peso, igual a la masa del sistema multiplicado por la aceleración. Pero en este caso, la masa total es un dato que nosotros lo conocemos, es un dato que es conocido. La aceleración de la gravedad también lo conocemos, ¿verdad? La masa es la misma. Lo que no conocemos es cuánto será esa aceleración, en realidad esa desaceleración, ¿sí? Que provocó que bajo esa distancia llegue a cero. Entonces, esto es lo que nosotros no sabemos y lo que vamos a hacer primero en realidad es determinar esa distancia. Como básicamente estamos bajo un movimiento rectilíneo uniformemente variado, podemos nosotros utilizar esta ecuación, ¿no? Velocidad final al cuadrado igual velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la aceleración multiplicado por el desplazamiento, la distancia que se desplazó. La velocidad final a la que va a llegar, lo tenemos, va a ser de cero, ¿de acuerdo? Tenemos la distancia que va a recorrer y lo reemplazamos en la ecuación que nosotros estamos resaltando aquí y obtendríamos que la desaceleración va a tener un valor de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, esta desaceleración que acabamos nosotros de determinar, lo podemos reemplazar sabiendo que la masa total del sistema es 800 kilogramos, entonces tendríamos una tensión aproximadamente igual a 9.448, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede aquí? Entonces, hemos nosotros planteado el problema. Primero lo que hemos hecho es un diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Para que se pueda observar el sistema y saber qué fuerzas estarían actuando en paralelas a la aceleración, ¿no? En el mismo sentido, para poder colocar los signos, ¿de acuerdo? Bien, entonces tenemos ahí. Muy bien, vamos entonces a un siguiente ejemplo. Tenemos el problema número 7, ¿ya? De la práctica. Entonces decimos lo siguiente. Vamos a leer. Entonces, el sistema mostrado, ¿ya? Te están pidiendo que estimes el módulo de la tensión en la cuerda. Acá está, ¿no? Entonces te están pidiendo esto, ¿no? ¿Cuánto será entonces el módulo de la tensión en la cuerda?
Bien, ¿cuánto será esto? Luego de soltar las masas. Desprecies todo tipo de fricción y las masas de la cuerda y la polea. Entonces, acá estamos observando aquí nuestro sistema. Ya, ahí está nuestro sistema. Este sistema básicamente consta, ¿verdad?, de un peso de una masa de 15 kilogramos y en el otro extremo, ¿verdad?, tenemos una masa de 28 kilogramos. Bien, esto evidentemente está acelerado. ¿Ya? Entonces, procedemos a hacer un diagrama de cuerpo libre a cada masa, ¿no? A la masa de 15 kilogramos, aquí lo tenemos, un diagrama de cuerpo libre a la masa de 15 kilogramos. La tensión, por supuesto, sabemos que se dibuja siempre jalando, ¿cierto? Saliendo el objeto y el peso vertical hacia abajo. En este caso, la aceleración, ¿cierto?, tiene ese sentido que estamos observando acá. Bien. Para el diagrama de cuerpo libre de la masa de 28 kilogramos, la tensión siempre vertical hacia arriba, saliendo el objeto, y el peso sería m2 por g. Y la aceleración, ¿ya? Bueno, esta masa tendría que acelerar, ¿cierto?, en ese sentido, que es de la flecha. Bien, entonces, aplicamos nosotros la segunda ley de Newton. Lo vamos a aplicar a cada cuerpo. Entonces, decimos lo siguiente. Para el cuerpo, ¿cierto?, del diagrama de cuerpo libre A, ¿de acuerdo? Este es B. Decimos, la tensión menos el peso va a ser igual a la masa por la aceleración. Como la masa es un dato que es conocido, ¿cierto? Es la masa de 15 kilogramos. La aceleración de la gravedad también es conocida. Y procedemos nosotros a plantear una ecuación aquí, ¿no? Con dos incógnitas. Bien, entonces sería entonces nuestra ecuación 1, por decir. Vamos entonces ahora a aplicar la segunda ley de Newton, ¿ya? También al diagrama de cuerpo libre realizado para la parte B. Entonces tenemos aquí, la masa es de 28 kilogramos, ¿sí? La gravedad 9,81, la tensión no conocemos, y despejamos la aceleración. Entonces ya nos estamos dando cuenta que es un sistema de ecuaciones donde tenemos que encontrar, pues, ¿no?, la tensión y la aceleración. Podemos encontrar esto, ¿no? Entonces lo vamos a desarrollar por el método de igualación. Igualamos a través de la aceleración y podemos nosotros despejar lo que es la tensión. La tensión en este caso nos está saliendo un valor de 191,6 newton, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos en este caso? Podríamos de repente también obtener la aceleración del sistema. Entonces, ¿cómo puedes obtener la aceleración del sistema? Vamos a colocar este dato acá, ¿de acuerdo? De 191,6. ¿Ya? Entonces, para que tú encuentres la aceleración del sistema, una vez que has encontrado la tensión, tú lo puedes reemplazar, ¿ya? Este dato que está acá, lo puedes reemplazar en cualquiera de estas dos ecuaciones que han salido aquí. ¿Cuáles son esas dos ecuaciones? Es decir, lo puedes reemplazar aquí o tal vez lo puedas reemplazar aquí. ¿De acuerdo? Y entonces te saldrá la aceleración. Bien. Bueno, vamos a un siguiente ejemplo. ¿Ya? En este caso te dicen lo siguiente. En este caso te dicen, si el carro y la cubeta, ¿ya?, si el carro y la cubeta están conectados por una cuerda inextensible y de masa despreciable, tal como se muestra en la figura, en donde la cuerda y la polea carecen de rozamiento, determine el módulo, acá está, ¿no? Lo importante, determine el módulo de la aceleración de los cuerpos y el módulo de la tensión de la cuerda. Entonces, dato, te están pidiendo que consideres
¿ya? Las masas, esto es importante, te están pidiendo que las masas van a ser iguales y van a tener un valor de 5 kilogramos. Bien, aquí está nuestro sistema, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que nosotros que hacer es un diagrama de cuerpo libre y lo vamos a hacer de cada objeto que integra el sistema. Bien, entonces, por ejemplo, entonces vemos aquí, ¿no? Vemos acá, tenemos el cuerpo 1, tendríamos la fuerza de gravedad, tenemos la fuerza de gravedad vertical hacia abajo, ¿no? Entonces, este objeto o este carro, ¿cierto? Según el gráfico, está sujeto a una cuerda, por lo tanto ya sabemos que debemos nosotros dibujar una fuerza de tensión saliendo del objeto, ¿no? A lo largo de la cuerda. Bien, entonces hay interacción entre estas dos superficies, por ejemplo, superficie del carro y la superficie del plano inclinado, por lo tanto, hay una fuerza normal. Ya sabes que las fuerzas normales son perpendiculares a la superficie de interacción. Una vez que hemos dibujado, ya hemos dibujado nosotros nuestras fuerzas, hemos graficado el diagrama de cuerpo libre, ¿de acuerdo? En este caso, solamente para el bloque o el carro. Vamos a proceder nosotros, ¿ya? A descomponer de una vez. ¿Bien? Entonces, esta fuerza gravitatoria nosotros la podemos descomponer. Bueno, si aquí es 15 grados, este ángulo es 15 grados, aquí también tendríamos 15 grados. Descomponemos entonces Fg, ¿cierto? Es decir, fuerza gravitatoria, fuerza debido a la gravedad, ¿ya? Fuerza debido a la gravedad, será multiplicado por el coseno de 15 grados. Y la otra componente será F sub G o Fg multiplicado por el seno de 15 grados, ¿no? Fuerza gravitatoria. ¿Bien? Entonces, con esto hemos descompuesto nuestra fuerza gravitatoria, nuestro peso. Tendríamos que trabajar entonces ya con estas componentes, ¿no? Bien. Vamos a ver si es que hay alguna otra fuerza para descomponer. No, no hay otra fuerza para descomponer. Enseguida vamos entonces a analizar la cubeta. ¿De acuerdo? La cubeta. Para analizar la cubeta entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? Entonces tenemos acá el cuerpo 2. El sistema está que acelera, ¿cierto? En ese sentido, la tensión siempre la dibujamos saliendo del objeto a lo largo de la cuerda y el peso siempre vertical hacia abajo, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos nosotros graficado, ¿ya? Diagrama de cuerpo libre. Bien, entonces, tampoco tenemos nada por descomponer ahí. Bien, entonces, si aplicamos nosotros nuestra segunda ley de Newton, ¿de acuerdo? Sí, a los sistemas, nosotros ya sabemos, ¿verdad? Sabemos que esto sería matemáticamente, ¿no? Fuerza resultante sobre cada objeto, sobre el carro y también sobre la cubeta, sería igual a la masa por la aceleración. Vamos a aplicarlo entonces sobre el carro. Si aplicamos sobre el carro tendríamos tensión, ¿cierto? La tensión T menos la fuerza gravitatoria por el seno, ¿cierto? De 15 grados. Noten que es esto, ¿cierto? Esto es la fuerza gravitatoria, masa por gravedad, más conocido como peso, por el seno de 15. Todo esto sería igual a la masa multiplicado por la aceleración. Despejamos entonces nuestra tensión, ¿ya? Y estaríamos teniendo masa 1 por la aceleración de la gravedad, por el seno de 15 grados más la aceleración. Ahora, aplicamos nuestra segunda ley de Newton también para el objeto, ya que se desplaza de manera vertical. Tendríamos m sub 2 por g menos tensión igual a m sub 2 por a. Entonces despejamos también igualmente, ¿cierto? La tensión la despejamos y tendríamos la masa m sub 2 por g menos a. Bien, entonces, ¿qué más haríamos aquí? Haríamos lo siguiente, ¿no? Entonces, vamos a igualar estas dos ecuaciones que acabamos de obtener, que es esta ecuación y esta otra ecuación,
lo acabamos de obtener, lo vamos a igualar a través de la tensión. Igualando las tensiones, nosotros podemos, en este caso, despejar ya nuestra aceleración, ¿no? Entonces, debido a que las masas, como nos indicaba aquí el problema, las masas m1 y m2 son iguales, es por ello que se puede simplificar. Entonces, en este caso tendríamos nosotros una aceleración de 3,64 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, entonces, si queremos saber el valor de la tensión, nosotros ya podemos considerar que lo podemos reemplazar en esta ecuación, ¿sí? O podemos reemplazarlo en esta otra ecuación. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso hemos optado por reemplazarlo en esta ecuación que está aquí. Tendríamos la masa en 5 kilogramos, la aceleración de la gravedad 9,81, la aceleración de 3,64 y esto sería igual a t. Por lo tanto, la tensión que nos estaría saliendo es de 30,81. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Bien. Bien, entonces, fuerza de fricción desempeña un papel muy importante, ¿ya? Entonces, por ejemplo, sin la fricción entre los neumáticos y el asfalto, el automóvil no podría avanzar ni dar vueltas. Miren aquí, ¿cierto? Punto importante, ¿no? Entonces, esto de acá, si es que no hubiera fricción. Asimismo, sin fricción, los clavos se saldrían. Otro ejemplo práctico, ¿cierto? Las bombillas y las tapas de frascos se desatornillarían sin esfuerzo. Otro ejemplo práctico, ¿no? Entonces, tenemos aquí concepto. Entonces, una fuerza de naturaleza electromagnética que se opone el desplazamiento entre dos superficies en contacto, la cual se representa tangencialmente a las superficies en contacto. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos observar, ¿cierto? Ahí podemos observar. Entonces, tenemos ahí el piso, lo que nos parece liso. Si ampliamos, ¿cierto? Lo ampliamos o nos acercamos mucho, notaríamos que hay rugosidades, ¿verdad? Rugosidades. Bien. Ok, entonces, por ejemplo, entonces aquí podemos ver, ¿verdad? Que está este objeto. Para poder desplazarlo, lo primero que tenemos que hacer es vencer esa rugosidad, ¿no? Es decir, vencer esa fuerza de rozamiento que inicialmente se encuentra en la superficie, ¿no? Mientras no lo movamos, hay una fuerza de rozamiento que está actuando, ¿no? Entonces, y eso es lo que nosotros vamos a ver. Esa fuerza de rozamiento, ¿de acuerdo? Como ya nosotros indicábamos, ¿verdad? Se dibuja en sentido contrario al posible movimiento o en sentido contrario al movimiento, ¿ya? Entonces, y sabemos que depende de manera proporcional a la fuerza normal, ¿bien? Entonces, fuerza de fricción estática y cinética. Al aplicar una fuerza que aumenta gradualmente, pero la caja no desliza, esto se debe a la fuerza de fricción estática. Ahora, si la caja está a punto de deslizar, entonces la fuerza de fricción estática toma su máximo valor. Una vez que la caja desliza sobre la superficie y el rozamiento disminuye y toma un valor constante, la cual se denomina fuerza de fricción cinética. Entonces, notamos acá que vamos a tener nosotros básicamente dos coeficientes de rozamiento. Uno es el estático y el coeficiente de rozamiento cinético, ¿no? Acá está simbolizado, coeficiente de rozamiento estático, coeficiente de rozamiento cinético. Entonces, debido, ¿verdad?, a que cuando alcanza, ¿verdad?, su valor máximo, la fuerza de fricción, entonces podemos nosotros tener en cuenta que el coeficiente de rozamiento estático será mayor que el coeficiente de rozamiento cinético. Entonces,
¿no? Entonces, si es que no logramos mover el objeto, o de repente este objeto, ese sistema está en un movimiento inminente, entonces tendríamos nosotros, ¿verdad? Una fuerza de fricción, ¿cierto? De una fuerza de rozamiento estático, ¿no? Todavía no logra moverse. Si el sistema se mueve, tendríamos una fuerza de rozamiento o de fricción cinético, ¿no? Entonces, eso es lo que nos da a entender. Bien, entonces recuerden siempre que las fuerzas de rozamiento, tanto cinético como estático, siempre están en sentido contrario al movimiento. Problema número 4. Vamos a ver. Entonces, tenemos lo siguiente. Un bloque de 4 kilogramos, dato, se encuentra inicialmente en reposo. Ese es otro dato importante. Inicialmente se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal rugosa. De pronto, sobre él comienza a actuar una fuerza horizontal constante F y la magnitud de esa fuerza constante F es de 24 newtons. Estime la rapidez del bloque 3 segundos después de iniciado su movimiento. Entonces, podemos aquí observar, ¿no? Podemos observar, este es el sistema, ¿verdad? Aquí está el sistema que te estamos analizando. Haremos nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Lo haremos, entonces tendremos acá la fuerza peso, la fuerza gravitatoria, aquí está dibujado, la fuerza normal, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y como hay rugosidad, me indica el problema, tendríamos que dibujar también la fuerza de rozamiento cinético debido a que hay movimiento, ¿de acuerdo? Entonces, como nos están pidiendo a nosotros, ya, que estimemos, ya, la rapidez del bloque 3 segundos después, nos están pidiendo esto, ¿cierto? Entonces vamos a ver. Vamos a utilizar entonces el MRV, ¿de acuerdo? Y decimos lo siguiente. La velocidad final será igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Bien. Entonces, la velocidad final será igual, velocidad inicial me indicó que es de 0, y lo queremos determinar en el tiempo de 3 segundos. Entonces, nos está quedando esta ecuación, ¿no? Velocidad final igual a 3 veces la aceleración, que esto será nuestra primera ecuación, nuestra ecuación número 1. Entonces, tenemos que ver la manera de calcular entonces la aceleración. Entonces, por ello, tendríamos nosotros que utilizar, en este caso, la segunda ley de Newton. Pero para poder utilizar la segunda ley de Newton, notamos de que va a intervenir la fuerza de rozamiento, y la fuerza de rozamiento depende de la normal. Entonces, es importante entonces determinar la fuerza normal. Primero, ¿ya? Entonces, decimos, sumatoria de fuerzas paralelas al eje Y. Siempre tener en cuenta que aunque no se dibuje, siempre está el eje y siempre está el eje X ahí, ¿no? Imaginariamente siempre debemos tenerlo en cuenta. Por lo tanto, ¿cuáles son las fuerzas paralelas al eje Y? Tenemos, por ejemplo, tenemos la normal. Por ejemplo, tenemos el peso. No hay otra fuerza. La suma de ellas me debe dar 0, debido a que no hay movimiento en ese sentido, en esa dirección. Entonces, la normal será igual a la masa multiplicado por la aceleración de la gravedad. Tendríamos entonces que la normal es 39,24. Entonces, importante esto de acá. 39,24. Ahora sí, como tenemos la normal, ya podemos tranquilamente, podemos utilizar nuestra segunda ley de Newton. Ya, tranquilamente podemos utilizar nuestra segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas, o sencillamente fuerza resultante igual a masa por aceleración, ¿no? ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando sobre nuestro bloque? Tenemos la fuerza F, que la tenemos acá, ¿sí? Y
menos la fuerza de rozamiento, ¿no? Entonces, la fuerza F menos la fuerza de rozamiento cinético. Esto va a ser igual a la masa del bloque, que tenemos acá, multiplicado por la aceleración, que, ojo, que nosotros no lo tenemos. ¿De acuerdo? Bien, entonces, la fuerza de rozamiento sabemos que tiene esta fórmula. Coeficiente multiplicado por la normal. Bien, ahora, ¿qué más tenemos nosotros aquí? La fuerza que te dicen que con la que se aplica al objeto es una fuerza constante de valor de 24 newtons. El coeficiente de rozamiento, según el problema, es de 0,1, debido a que el sistema está en movimiento, ¿de acuerdo? Y la fuerza normal, lo acabamos de determinar, tiene un valor de 39,24. Esto sería igual a la masa de ese mismo objeto por la aceleración. Entonces, despejamos nuestra o calculamos nuestra aceleración y nos estaría saliendo que la aceleración tiene un valor de 5,02 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y qué vamos a hacer con esta aceleración? Lo vamos a reemplazar, como dicen acá, ¿cierto? Vamos a reemplazarlo en nuestra ecuación número 1. Entonces tendríamos que la velocidad que adquiere el objeto, ¿ya? O la rapidez que adquiere el objeto, este bloque, 3 segundos después de iniciar su movimiento, es de 15,06 metros por segundo. Bien, entonces esto sería. Bien, tenemos aquí otro ejemplo. ¿De acuerdo? Bien, entonces el rozamiento es una fuerza que siempre se opone al deslizamiento de un objeto sobre otro. Las fuerzas de rozamiento son muy importantes ya que nos permiten andar, utilizar vehículos de ruedas y sostener objetos, un bloque que se encuentra sobre un plano inclinado que forma un ángulo de 60 grados con horizontal. Si el coeficiente de rozamiento cinético es de raíz cuadrada de 3 sobre 2, determine el módulo de la aceleración, ¿no? Entonces, aquí nosotros, de igual manera, haremos o vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿no? Entonces, noten aquí que la fuerza de gravedad, ¿sí? Lo tenemos aquí, la fuerza de gravedad. Descomponemos la fuerza de gravedad, la normal no la descomponemos, ya que está, pues, en la dirección del eje Y. Y enseguida lo que hacemos es utilizar nuestra condición de equilibrio, ¿no? Entonces, acá utilizamos nuestra condición de equilibrio. ¿Para qué lo utilizamos? Como el ejemplo anterior, fue útil para determinar la fuerza normal. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje Y, tendríamos la normal menos esta componente, ¿sí? Va a ser igual a 0. Entonces, tendríamos acá que la normal sería igual mg por el coseno de 60 grados. En el eje X aplicamos la segunda ley de Newton. Tenemos entonces la segunda ley de Newton nos resultará de la siguiente manera, ¿no? Tenemos la fuerza o la componente del peso en la dirección del eje X menos la fuerza de rozamiento será igual a masa por aceleración. Bien, entonces esa fuerza de rozamiento será mu multiplicado por la normal y la normal será básicamente la que hemos calculado, ¿cierto? Podemos simplificar las masas y obtener la aceleración, reemplazando nuestros valores, ¿cierto? Conocidos, que el problema nos está dando, tendríamos entonces nuestra aceleración. ¿Bien? Bien, entonces les invito también, jóvenes, a que puedan ustedes seguir practicando con más problemas, ¿ya? Y siempre tenemos una bibliografía, ya que es importante que ustedes puedan y manejen de repente un libro siempre de consulta.
Bien, entonces, siempre nos vemos hasta la sesión de clase, ¿no? Entonces recuerden aquí, ¿no? Entonces una de las conclusiones a las que podemos llegar nosotros aquí en esta parte es ¿verdad? Acerca del coeficiente de rozamiento, ¿no? Entonces el coeficiente de rozamiento, ¿cierto? Tenemos dos, el cinético y el estático, ¿no? Entonces el coeficiente de rozamiento estático es mayor que el coeficiente de rozamiento cinético, ¿no? Debido a que el coeficiente de rozamiento estático se presenta, ¿verdad? En una zona donde no hay movimiento, donde uno está queriendo, ¿cierto? Mover de repente el objeto y cuando, ¿cierto? Y cuando llega a ese movimiento que está a punto de moverse, al que alcanza su fuerza de rozamiento máximo, ahí tendríamos nuestro coeficiente de rozamiento, ¿no? Entonces, evidentemente, luego de que ya logra moverse, pues se va a necesitar pues menos fuerza para mantener ese movimiento. Entonces, por ello es esa comparación entre ambos coeficientes de rozamiento. Bien, luego también tenemos en nuestra segunda ley de Newton, ¿verdad? Esta fuerza, ¿verdad? Es paralela a la aceleración, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta ello. Bien, entonces, nos estamos viendo jóvenes, entonces continúen estudiando siempre.